Queridos hermanos, la palabra de Dios, la primera lectura particularmente, en las palabras del profeta Jeremías, él denuncia en nombre de Dios y va en contra de los reyes que han gobernado el pueblo o al pueblo de Israel. Los compara, como hemos escuchado, con unos pastores que en lugar de cuidar el rebaño, en vez de cuidar las ovejas y reunirlas, han provocado su dispersión. Y ante aquella actitud de los responsables, Dios no se ha quedado al margen. Por eso los males que padecen son consecuencia de las acciones del mal gobierno de esos reyes. Pero Dios promete que Él mismo se hará cargo de su pueblo. Él se encargará de reunirlos. La restauración de Israel será mediante un nuevo rey que será fiel a los mandamientos de Dios. De la intervención de Dios y del nuevo rey surgirá una nueva vida para el pueblo de Israel. Esta profecía es el anuncio de la venida del Salvador al mundo. Es el anuncio del envío de un Mesías que será Jesús el Cristo. El Evangelio, los apóstoles vuelven de cumplir la misión y ellos retornan con mucho entusiasmo y deseos de compartir esa experiencia, esa primera experiencia de predicación. Jesús, accediendo al deseo de ellos, les propone ir a un lugar ellos solos, Él y los 12, y descansar. Pero ese deseo queda interrumpido por la presencia de la gente que le ha visto marcharse y le han seguido. La presencia numerosa de la gente produce en Jesús un sentimiento de una fuerte compasión. Porque como nos dice el Evangelio, porque eran como ovejas sin pastor. Es gente que seguía a Jesús. Muchos lo buscaban a Jesús. Y es el mismo Jesús que deja a los 12 y atiende a aquella multitud que le esperaba. Jesús es para ello un verdadero pastor y él le da el alimento que necesitan. El alimento de la palabra que es verdad y es vida. Por eso el Evangelio dice, estuvo enseñándoles largo rato. Su enseñanza impresionaba porque había una gran diferencia entre la enseñanza de Jesús y la enseñanza de los maestros de ese tiempo. La palabra de Jesús no necesitaba ser avalada por nadie. Su palabra tiene autoridad por sí misma y por ello provocaba admiración y conversión y deseo y ansias de escuchar esa palabra. La autoridad de Jesús no residía solamente en su palabra, sino en las obras que Él realizaba. Y es que la palabra de Jesús es poderosa frente a los elementos de la naturaleza, las enfermedades y los espíritus malos le obedecen, como leemos en varios pasajes de los evangelios. Él tiene el poder del Padre y con ese poder divino domina todas las cosas. Queridos, hoy como ayer el mundo, la sociedad, las familias, los jóvenes, todos tenemos necesidad de Dios. Todos tenemos necesidad de profetas y de testigos fieles y creíbles que anuncien a Cristo y su Evangelio para darle sentido a la vida, esa vida que debe ser arraigada en el Dios verdadero. Ese Dios verdadero es el que se inclina sobre la criatura más querida, el ser humano.
Y es que solo en la palabra de Dios el hombre puede encontrar el fundamento seguro para su existencia. La palabra de Dios, la palabra de Jesús, es la puerta a la esperanza de un futuro de paz y felicidad. Aquel joven maestro no solo hablaba con autoridad, sino que era buscado para escuchar su palabra, que eran palabras de verdad y palabras de vida. Él era la encarnación de la misma palabra de la Escritura que ya lo anunciaron y lo anunciaban los profetas. Los milagros realizados por Jesús llevan el sello de Dios. Milagros que no se detienen en la grandiosidad del hecho en sí mismo, sino en orden a la salvación de todos. Y por eso esta palabra está dirigida a todos, aún a los más lejanos que oirían y que oirán contar aquellos milagros. Queridos hermanos, Jesús es y actúa como profeta. No es un sacerdote del templo de Jerusalén, ni es un maestro de la ley. Su autoridad proviene de Dios, empeñado en alentar, guiar y curar las heridas de su pueblo. Con Jesús el Cristo estamos invitados por eso a vencer el espíritu del mal, vencer y sanar las heridas causadas por las muchas agresiones a los hermanos. Todos los que creemos en ese Dios estamos llamados. Los rasgos del profeta son inconfundibles, donde cada uno busca su bienestar, silenciando el sufrimiento de los que lloran. El profeta debe atreverse a leer y a vivir la realidad desde la compasión de Dios para con los últimos. La vida del profeta y de aquel que se dedica a las cosas de Dios, su vida entera y su testimonio debería convertirse en la presencia que anuncia y denuncia las injusticias y llama a la conversión verdadera. La predicación del Evangelio fue confiada a los apóstoles y a sus sucesores, pero todos, en cuanto bautizados, somos misioneros y enviados por Cristo. Por tanto, todos estamos llamados a ser testigos y profetas en nuestros propios ambientes, en donde vivimos. En este momento de la historia debemos por eso contribuir a realizar, unidos a Cristo, la grande historia de la salvación. Todos tenemos la tarea de hacer resplandecer la luz del Evangelio, que es verdad y es vida, y anunciar el amor misericordioso de Dios que salva a todos. Entonces, todo bautizado es un profeta, y el profeta comparte temores y fatigas, como ha sido con todos y como sucedió en tiempos de Jesús. El que experimentó la hostilidad y el rechazo en medio de las dificultades, Dios repite aquellas palabras que un día le dijo al profeta Jeremías: no tengas temor, diles todo lo que te ordenaré, y diles que yo suscitaré para el pueblo de Israel pastores que la apacentarán, y ya no temerán ni la espantarán, no se echará de menos a ninguna oráculo del Señor. Es lo que nos transmite hoy la lectura que hemos escuchado. Queridos hermanos, la palabra de Dios nos pide a nosotros creyentes a no quedar por tanto indiferentes ante los abusos, la injusticia, la violencia que pareciera que se va multiplicando en nuestro país. Tiempo de pastores, tiempo de ausencia de pastores creíbles, tiempo en donde cada uno busca su propia ventaja, en donde la palabra unidad se hace cada vez más ausente
en el lenguaje de todos. Aún así, el Señor nos pide no cansarnos a seguir apostando por el diálogo como el camino seguro para una verdadera hermandad y fraternidad en nuestro pueblo lastimado por los muchos desaciertos que hemos y que se realizan. Como iglesia, no podemos ignorar la dimensión profética de Jesús y sus seguidores. Tampoco hemos de olvidar pedir a Dios suscite discípulos y profetas en nuestra iglesia, porque debemos recordar, una iglesia sin profetas corre el riesgo de caminar sorda y muda a la realidad del mundo y a la llamada de Dios. La iglesia no puede desentenderse de la realidad concreta en que vivimos. Predicar un cristianismo sin espíritu profético se corre el riesgo de quedar controlados por el orden, la tradición o el miedo a la... Que Dios fortalezca nuestra vida y nos conceda a todos a tomar en serio esta buena noticia que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.